En este video vamos a trabajar soportes en tres dimensiones. Tenemos el siguiente ejercicio, nos dice, la torre tiene 60 metros de altura. La tensión en cada cable es 50 newtons. Considere la base de la torre como un soporte de empotramiento. ¿Qué valores tienen las reacciones en A? Entonces lo primero que debemos establecer es el tipo de soportes que tiene, el tipo de reacciones que tiene este soporte. Como es un soporte en empotramiento, conocemos que debe generar tres fuerzas y tres momentos como reacción, es decir, tenemos seis incógnitas. También sabemos que las cuerdas tienen una tensión de 50 newtons, nos lo dice aquí el enunciado, y adicionalmente conocemos las coordenadas de los tres soportes de la cuerda. Entonces vamos a comenzar a hacer un listado de esas coordenadas. El punto A tiene coordenadas 0, 0, 0 metros por estar ubicado en el origen. El punto B, que es la punta de la torre, tiene coordenadas 0, 60 en Y, 0 en Z metros. El punto C tiene coordenadas menos 60 en X, 0 en y 0 en Z porque está sobre el eje X. El punto D tiene coordenadas 20 en X, aquí está, tiene 0 en y en Z tiene 50 metros. Finalmente el punto E tendrá coordenadas 30 en X, 0 en Y porque está sobre el suelo y menos 40 en Z. Con estos tres, o con estos datos, con estas tres coordenadas de cada uno de los puntos, puedo calcular los vectores de posición. Esos vectores de posición me van a permitir calcular los vectores unitarios de las tres cuerdas, que a su vez serán los vectores unitarios de las tres fuerzas. Miremos cómo. Vamos a calcular primero RAB, que lo vamos a necesitar más adelante en la solución, y RAB simplemente es 60J metros. Vamos a calcular RBC. Para RBC restamos las coordenadas de C con B, menos 60 menos 0, menos 60 en I, 0 menos 60 menos 60 en J, y 0 menos 0 nos da 0, no lo debemos incluir, unidades metros. Ahora vamos a calcular RBD, y RBD sería 20 menos 0, 20 en I, 0 menos 60 menos 60 en J, y 50 menos 0 más 50 en K. Unidades metros. Y por último vamos a calcular RBE, sería E menos B, 30 menos 0, 30 en I, 0 menos 60 menos 60 en J, y menos 40 menos 0, menos 40 en K. Unidades metros. Bien, ahora con estos vectores de posición podemos calcular las magnitudes. Las magnitudes las vamos a hacer a través de un teorema de Pitágoras triple. Al aplicarlo queda lo siguiente. La magnitud del vector RBC va a ser igual a raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 60 al cuadrado, que es 84.85 metros. La magnitud de RBD también es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 60 al cuadrado más 50 al cuadrado, que es 80.62 metros. Y la magnitud de RB va a ser igual a raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 60 al cuadrado más 40 al cuadrado, que es 78.10 metros. Ahora, con estas magnitudes podemos calcular entonces los vectores unitarios. Los voy a hacer en otro color. Vamos a tener entonces el vector unitario EBC. EBC
va a ser igual a RBC sobre su magnitud. Y esto en decimales me va a dar lo siguiente. Yo ya hice los cálculos, aquí los tengo en una hoja para no demorarme tanto aquí. Menos 0.707 en J. El vector unitario no tiene unidades. EBD también va a ser igual al vector BD sobre la magnitud. Es decir, voy a dividir cada una de las componentes en su magnitud. Sería 0.248 en I menos 0.744 en J más 0.620 en K. No tiene unidades. Y tenemos el vector EBE. Y este vector tiene componente 0.384 en I menos 0.768 en J menos 0.512 en K, también sin unidades. Ahora recordemos por definición del vector unitario que tenemos que la fuerza F como vector va a ser igual a su magnitud multiplicada por el vector unitario. Tenemos el vector unitario de las tres fuerzas. Aquí está y aquí está. Y tenemos la magnitud de la fuerza. Sí, el ejercicio nos la dio. 50 newtons. Entonces con esto vamos a poder escribir las tres fuerzas en sus componentes escalares. Empecemos. FBC será igual a ¿qué? A multiplicar 50 por cada una de las componentes. Esto me da menos 35,35 en I menos 35,35 en J. Aquí sí tengo unidades, que son newtons. Ahora FBD, de nuevo 50 por todo el vector unitario, será igual a 12.403 menos 37.210,210 en J, más 31,008 en K, newtons. Y tenemos FBE 19,205 en I menos 38,411 en J menos 25,607 en K newtons. Bien, con esta información ya podemos ir a trabajar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a subir un poco. El diagrama de cuerpo libre, ¿qué es? Es el cuerpo libre. Es decir, voy a hacer una línea que me va a representar la torre. Y a este cuerpo libre le voy a dibujar las fuerzas y momentos externos. Voy a dibujar primero las fuerzas del soporte. Tendría entonces Fx, Fz y Fy, las tres fuerzas. También tengo las tres tensiones. Vamos a dibujarlas en este color. Las tres tensiones serían una en este sentido, otra por aquí en este sentido y otra en este sentido.
Bien, y también tengo tres momentos. Voy a dibujar los momentos en otro color. Va a ser el momento A en X, el momento A en y el momento A en Z. Vamos a marcar todo para no confundirnos. Entonces este es MX, MY, MZ. Ese sería FX, FY y FZ. Y las tres fuerzas sería FB, FBD y FBC. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas y de momentos. La sumatoria de fuerzas totales es igual a 0. Por lo tanto, 0 será igual a... ¿Cuáles fuerzas tenemos? Tenemos Fx, que es incógnita, más Fy, que es incógnita, más Fz, que es incógnita, más FBC, que ya la tenemos, más FBD, más FB, que también la tenemos. Yo puedo sumar estas tres de una vez. Vamos a hacer aquí el ejercicio. ¿Cuánto me daría estas tres fuerzas sumadas? Vamos a llamar esto como fuerza en B. Y esta fuerza B, simplemente la suma de estas, que me va a dar menos 35,35 más 12,403 más 19,205 me da menos 3,742 en I. Menos 35,35 menos 37,210 menos 38,411 me da menos 110,971 en J. Ahora, más 31,008 menos 25,607 me va a dar más 5,401 en K. Entonces yo voy a tener lo siguiente, que 0 va a ser igual a Fx más Fy más Fz más todo esto, es decir, menos 3,742 en I, menos 110,971 en J, más 5,401 en K. Si divido en componentes, vamos a analizar I, sería igual, 0 es igual a Fx menos 3,742. Si despejo Fx, voy a tener la primera respuesta del ejercicio, que Fx es igual a 3,742 newtons. En J, voy a hacer lo mismo, 0 es igual a Fy menos 110,971, por lo tanto, Fy es igual a 110,971 newtons. Sería la segunda respuesta del ejercicio. Y en K voy a tener que 0 es igual a Fz más 5,401. Por lo tanto, Fz es igual a 5,401 newtons. Ahí tenemos las tres primeras respuestas de mi ejercicio. Las tres fuerzas que se generan en el empotramiento de la torre. ¿Qué nos resta calcular? Nos falta calcular los momentos generados en ese empotramiento. Para calcular los momentos generados en ese empotramiento vamos a tener que hacer otra sumatoria. En este caso una sumatoria de momentos. Vamos a llevar esto hasta arriba. Listo, muy bien. Aquí podemos trabajar. Tengo entonces que la sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0 porque tenemos equilibrio. 0 va a ser igual a
momento X más momento Y más momento Z. Y debo establecer un vector que vaya desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza B, que es la fuerza total, que en ese caso sería ROA, o perdón, RAB, porque va desde el origen hasta el punto B, cruzado con la fuerza B, que ya la calculamos que es esta de acá. Bien, entonces tenemos que 0 va a ser igual a mx más my más mz, y resolvemos esto con una matriz. Entonces tenemos aquí la componente I, la componente J y la componente K. R, ¿cuál sería? Sería 0, 60 y 0, porque se mueve 60 metros en J únicamente en sentido positivo. Ese fue el primer vector de desplazamiento que calculamos. Y FB es igual a menos 3.742. J es menos 110.971 y K es 5,401. Vamos a resolver entonces ese determinante y tenemos que 0 es igual a mx más my más mz, y calculamos el determinante. Y factor de 60 por 5,401 nos da 324,06 menos 110.971 por 0 me da 0. Siguiente letra, menos j, 0 por 5.401 me da 0, menos 0 por menos 3,742 también me da 0, más k, 0 por menos 110.971 me da 0, menos 60 por menos 3.742 me da menos 224,52. Por el menos que tenemos acá, entonces me convierte en más y me queda 224,52. Vamos a dividir esto en componentes. Y me queda en I, tengo que 0 va a ser igual a mx más 324,06. Por lo tanto, mx es igual a menos 324,06 newton metro. Vamos en J. J tenemos que 0 va a ser igual a my. Y aquí, ¿cuánto nos daba esto? Nos daba 0 también. Por lo tanto, tenemos que el momento en Y es igual a 0 newton metro. Para terminar, tenemos la componente en K, donde tenemos que 0 es igual a mz más 224,52. Por lo tanto, el momento en Z en el empotramiento será igual a menos 224,52 newton metro. Aquí encontramos entonces las últimas tres respuestas que estábamos buscando. Y de esta manera terminamos este ejercicio. ¿Qué me indica los signos negativos en los momentos? Que los momentos van en el sentido contrario. Pero como yo no voy a modificar el diagrama de cuerpo libre, simplemente entiendo que mx no apunta en la dirección que lo dibujé, sino en sentido contrario por el menos. My no existe, es igual a 0. Y mz también tiene un signo negativo, por lo tanto es menos 224, va hacia el otro sentido y hace que la torre tenga una reacción en sentido contrario al cual la dibujamos. De esta manera entonces terminamos este ejercicio de soportes en 3 dimensiones.